Muy buenos días. En el marco del 30 aniversario de la Facultad de Sociología, en coordinación con el Foro Permanente Alberto Castillo, nos es muy grato contar con la presencia del ex Procurador de Justicia del Distrito Federal en el periodo de 2000 a 2006, con una conferencia titulada La transformación de las instituciones en México. A continuación, la maestra Reina Pulido Chunti nos va a dirigir unas palabras. Buenos días al público asistente. El Foro Permanente Alberto Castillo, en coordinación con la Facultad de Sociología, ofrecemos en esta ocasión la conferencia del maestro Bernardo Batis con la finalidad de proporcionarnos la oportunidad de escuchar cómo se imparte la justicia en un gobierno que logró ser diferente, gracias a un enfoque más humano desde una perspectiva ética sin claudicación, para paliar los excesos de la corrupción en un ámbito tan difícil como fue su área de trabajo. Deseo explicarles qué es el Foro Alberto Castillo. Desde que el ingeniero empezó su lucha social y política, muchos mexicanos coincidimos, unos antes, otros hasta que lo conocimos, con sus principios ético-políticos, conformándose una corriente de opinión que se caracterizó por anteponer la moral al quehacer profesional, político y ciudadano. Un 5 de abril, hace ya 10 años, cuando Alberto Castillo murió, para honrar su memoria, aquí en Jalapa decidimos que para incidir con más eficacia en la conciencia de los jalapeños y los veracruzanos, debíamos buscar otros mecanismos, acordes con la teoría y la práctica de grandes hombres del pasado y del presente, que nos ayudaran a depurar el quehacer político, social, crítico, filosófico, etc. Y la solución fue transformarnos en un foro permanente para la difusión de las ideas, para el análisis de la obra de nuestros grandes pensadores, con el propósito de hacer coincidir esas ideas con su correcta aplicación. Para lograrlo, nada mejor que acercarnos a la universidad, ese universo de los jóvenes y del conocimiento, y coordinarnos con ella para realizar actividades de esta naturaleza con la finalidad de educar con la verdad y para la vida. Nuestro reconocimiento a la Facultad de Sociología por acogernos y apoyarnos. Felicidades a la comunidad de alumnos y maestros por el 30º aniversario de su fundación. Por último, quiero hacerle una invitación a los alumnos de la facultad y de las otras que pertenecen a la unidad de humanidades para que lean el pensamiento de Alberto Castillo y honren, como nosotros lo hacemos, con la práctica de sus pensamientos. Muchas gracias. A continuación, el director de la Facultad de Sociología, el maestro Erasmo Hernández García. Una intervención muy breve, dado que lo que nos ve aquí es escuchar las palabras del maestro Bernardo Batis. Antes que nada, un agradecimiento especial al maestro por aceptar la invitación que le hicimos del foro permanente de la Facultad de Sociología, y él muy amablemente desde el primer contacto estuvo en disposición de acompañarnos. Para la facultad es un honor, es una gran distinción el que él esté ahora presente. Brevemente quiero hacer
maestro Batis. Como resultado del proceso electoral presidencial ocurrido el año pasado, que dejó una insatisfacción bastante seria en sectores importantes de la población, se demostró o apareció que efectivamente varias de las instituciones del Estado mexicano no estaban acordes con los requerimientos de una construcción democrática y de alternativas a la situación económica, social que se vivía en el país. Esto, de alguna manera, es captado, además de los importantes sectores, por los representantes en el Congreso Federal, senadores y diputados, y acuerda, mediante la generación de un consenso, la hechura de una legislación que los obligara, en el plazo de un año, iniciar o desarrollar la discusión y proponer leyes que reformen al Estado mexicano, a las instituciones del Estado. En ese sentido, entre los aspectos que esta ley, aparecida en el Diario Oficial de la Federación en los primeros días del mes de abril, se supone que plantea la necesidad de reformas legales en lo que es el régimen de Estado y de gobierno, en el sistema electoral, que tan cuestionado estuvo en el proceso electoral al que hago referencia, en la relación entre la Federación y los Estados, la profesionalización del Congreso como otro de los grandes temas que se supone van a discutir y a legislar, y finalmente las garantías sociales de los mexicanos. De alguna manera, la discusión que se inicia trasciende a la vida social, trasciende a la vida política, y de alguna manera tiene que ver incluso con el modelo económico, con las posibilidades de reordenar la situación social que vivimos, etcétera, y que de alguna forma pensamos involucra o debe involucrar a la población en su conjunto, a todos los ciudadanos de nuestro país. Por lo tanto, invitar al maestro Batis a esta conferencia tiene la finalidad de que nosotros conozcamos posiciones en torno a esto, que nos informemos y que de alguna manera formemos un criterio personal, y nuestra intención es que sea participativo. Valga esto como un encuadramiento del porqué de esta invitación al maestro Batis. De alguna manera se le agradece a todos ustedes su presencia y continuamos. Gracias. Como representante de los alumnos de la Facultad de Sociología, el alumno Ariel Fernández Herrera nos va a dirigir una palabra. Buenos días. Bueno, me permito leer el extenso currículum del maestro Bernardo Batis. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México. Tiene una tesis profesional de la libertad y el derecho. Es maestro en Derecho Parlamentario por la Universidad Iberoamericana. Autor de diversas publicaciones, entre las cuales solo por mencionar Acuerdos para la Procuración de Justicia, una visión humanista del 2006. Se desempeñó como miembro del Partido Acción Nacional de 1965 a 1992. Renunció junto con los miembros del llamado Foro Democrático y Doctrinario, entre los que figuraban Pablo Emilio Madero, José González Torres, Jesús González Ismán, entre otros, y se unió al PRD. Ha sido diputado en 4 ocasiones, así como Procurador de Justicia del Distrito Federal. Actualmente se desempeña como secretario de Justicia y Seguridad del Gobierno Legítimo. Bueno, pues ahora sí, la inesperada participación de la conferencia del maestro Batis. La inesperada, perdón. Del tema que me toca, voy a decir unas palabras. Quiero
Facultad de Sociología, y al maestro Erasmo Hernández García por su invitación, y por supuesto al Foro Permanente Berto Castillo, que hicieron posible esta presencia, que me invitaron, y manifestarles a la maestra Gloria Sánchez, que me recibió aquí, a la maestra Reina Pulido, a todos los demás integrantes, a Roselia Barajas, que fuimos compañeros en la Cámara de Diputados, que también intervino en esta comunicación entre la universidad y su servidor para poder estar presente y dar una charla más que conferencia. Ahora todas las conferencias se volvieron magistrales, esta no lo será, es una charla. Yo me excusé un poco con los organizadores porque no pude escribir un texto formalmente, tengo algunas notas y voy a entrar al tema. Después, según lo que me informaron ya, habrá ocasión de algunas preguntas por parte de los participantes, alguna opinión, y yo creo que ahí va a haber ocasión de precisar, de ampliar, de puntualizar algo de lo que yo exprese ahora. Efectivamente, como el maestro Erasmo Hernández García mencionó, el motivo de esta invitación y por tanto de esta charla es el de hablar de un tema que está en el tapete de discusión en México en este momento, que es el de la reforma del Estado, como le han llamado algunos. Porfirio Muñoz Ledo es un promotor desde hace años de una reforma a fondo del Estado. Ahora algunos le llaman así, otros le llaman la reforma de las instituciones, y culmina con una ley muy especial, una ley sui generis, que es la ley de la reforma del Estado. La verdad es que los legisladores, el Congreso de la Unión, hace leyes para que las cumplamos los ciudadanos. Él hace las normas de cumplimiento general, obligatorio para todos. Pero aquí hizo una ley muy especial, que es una ley para ellos mismos. Es una ley en donde ellos se obligan a, en un año, tratar los temas fundamentales de lo que se ha llamado la reforma del Estado, en materia política, sin duda, económica, fiscal, educativa, algunos temas básicos que el simple hecho de mencionarlos indica que requieren una modificación o una transformación. Yo decía, como estudioso del derecho parlamentario, que estrictamente no es una ley, es un acuerdo parlamentario que hacen los integrantes del Congreso para regular, para hacer una agenda y un calendario de temas que a ellos les parecieron fundamentales y que ciertamente lo son. Agrego que pongo en tela de juicio que puedan llegar a puntos de coincidencia en el fondo de las cuestiones más importantes, porque ciertamente todos queremos transformar el estado de cosas que guarda nuestro país, nuestro Estado nacional, que es la República Mexicana, los Estados Unidos mexicanos, como dice oficialmente la Constitución que nos llamamos. Todos queremos transformarlo porque vemos que hay una realidad de injusticia principalmente, pero también de falta de gobernabilidad, de superabundancia de acciones violentas. En momentos, yo diría que no hemos llegado a ese extremo, pero en momentos pareciera que se pierde la gobernabilidad por parte del gobierno de hecho que está en el que está al frente Felipe Calderón, y una situación económica de desastre, casi al borde del desastre. Nuestro país ha pasado por muchas situaciones difíciles y las ha superado, y la laboriosidad del pueblo mexicano, el ingenio, la solidaridad que hay entre todos los mexicanos han logrado en situaciones muy críticas
políticas se logre avanzar y se supere los momentos de riesgo, de peligro. Y yo espero que en esta ocasión suceda así. Y todo el mundo está consciente de que se requieren cambios. Tan es así que todos los partidos representados en el Congreso votaron esta ley especial, su propia ley que los obliga para intentar reformas. Pero, ¿qué sucede? Que en el fondo no están de acuerdo las distintas corrientes partidistas, no están de acuerdo en lo fundamental, como lo vamos a mencionar más adelante. Y empezaré yo por decir cuáles son los elementos, los factores que están influyendo para que las instituciones se reformen. No sin antes recordar que sea que se programen o no las reformas de las instituciones, sea que se planee por los directivos políticos, los directores de la política nacional, la verdad es que las instituciones están moviéndose permanentemente. Los que recuerdan, que ustedes como estudiantes de sociología, maestros o interesados en la sociología conocen mejor que yo, los que definen al Estado como una entidad política que tiene tres elementos fundamentales, que son el territorio, el pueblo, la nación y el gobierno y las estructuras con las que se gobiernan, jurídicas, políticas, de hábitos y pautas de comportamiento. Saben que el territorio, afortunadamente no como sucedió en el siglo XIX, no tiene aparentemente riesgos de rupturas o de modificaciones. El territorio ahí está, ese es nuestro territorio, y yo creo que nadie en México, ni los más entreguistas, pensarían en alterar el territorio. En cuanto a la nación, un pueblo que comparte una cultura con distintos acentos y facetas, ese pueblo, lo cambien o no los dirigentes, va cambiando el solo. El pueblo, la nación se modifica, cambia sus hábitos, sus valores, su pensamiento, sus convicciones permanentemente. El conjunto de elementos sociológicos que integran a la nación no es un conjunto inmóvil y estático que haya que cambiar mediante un programa, es un conjunto de fuerzas vivas, reales, que están moviéndose permanentemente, están cambiando las convicciones, las percepciones, las ideas que se comparten, las pautas conceptuales que se tienen en común, siempre están modificándose. Y quedaría la otra parte, que sí es la susceptible de modificarse por acuerdos, o mediante acuerdos, o leyes, o decisiones políticas de alto nivel, y que son en la tercera parte, el gobierno y sus estructuras normativas, las leyes, la Constitución. Y ahí es donde tendríamos que ver cuáles son los elementos que están presentes para modificar esas estructuras, que es importante, pero la otra parte, la parte popular, la parte que se refiere a la nación, esa camina por su lado, sin duda influida por las leyes, pero también modificando las leyes cuando eso se refiere. Este debate terrible sobre el aborto, en realidad ya sería obsoleto, porque en el Distrito Federal, y yo creo que en muchas entidades, con autorización o con despenalización, que es el término correcto, con despenalización o no del aborto, los abortos se practicaban. La ciudadanía misma, la gente, la nación, modificó hábitos por necesidades reales, sociológicas, y por decisiones y convicciones que van modificándose. Entonces hay cosas que están por encima aún de los pactos legales y constitucionales. La realidad, la Constitución real se impone a la Constitución formal. ¿Y cuáles son los elementos que van a tratar de modificar la Constitución real?
está este gobierno que surge de la elección terriblemente fallida, decepcionante, del 2 de julio. Está este gobierno que es reconocido formalmente por el Tribunal Electoral, que asume el poder y que tiene el control de los instrumentos de poder que se usan para gobernar, que son unos pocos, pero muy importantes. Desde luego, el manejo de la hacienda pública, el dinero, los recursos, eso le da una fuerza especial que solo ellos tienen y que solo les compite otra fuerza económica que son los grandes empresarios y las agrupaciones empresariales. Cuenta también con el mando de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, las policías federales, y cuenta también con las relaciones internacionales. El gobierno de Calderón tiene esos tres elementos de poder: relaciones internacionales, es quien nombra embajadores, quien entra en relación con otros estados, quien lo hace bien o muy mal, como lo están haciendo con los países sudamericanos, tiene el mando de las fuerzas y tiene los recursos económicos. Ese es uno de los factores. ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo está trabajando? Yo diría que empezó muy mal, empezó sumamente mal. Desde luego entra con el estigma de ser producto de un fraude electoral, del que yo no tengo la menor duda, y medio México no tiene la menor duda. Hubo manipulaciones, los fraudes tradicionales en las boletas, pero además ingredientes nuevos que no se usaban tanto, por lo menos en otras épocas. Intervención del mismo presidente de la República, abierta y confesa ahora, porque dice que sí, que fue su venganza contra López Obrador, y se me ganó el desafuero, pero me desquité las elecciones federales. El mismo y la confesión de parte que nos releva de probar que hubo mano negra en esa elección. La intervención de los grandes medios de comunicación, especialmente la televisión, en unas campañas sumamente negativas, demoledoras, no solo de una persona y de un partido, sino de la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Terrible, importantísima misión o papel que jugaron los medios de comunicación. Los grandes capitalistas, los grandes empresarios, participando, apoyando, moviendo esa campaña negativa en contra de López Obrador. Así entra el gobierno, muy débil, en tela de juicio, señalado como espurio. ¿Y qué es lo que hace? Primero, antes de la toma oficial o formal en el Congreso de la protesta como presidente, antes de la ceremonia formal que lo eleva al rango de presidente de la República, le entrega una espada el secretario de la Marina al presidente, siendo que debería ser a la inversa, el que tiene el mando es el presidente y debería entregar la espada al secretario de Marina, no a la inversa. Y aquí parece que son las Fuerzas Armadas las que reconocen. Le ponen la banda presidencial en Los Pinos por militares. Y luego, la culminación de este proceso previo es una protesta y una asunción del poder clandestina prácticamente. Tiene que llegar al lugar donde protesta por los sótanos de la Cámara de Diputados, sorpresivamente, con una maniobra de comandos casi para poder protestar a la carrera en unos segundos. Es investido, le ponen la banda presidencial, protesta titubeante y se va como llegó, escondidas y con el pueblo de México indignado y con una parte importantísima de los representantes populares también indignada. ¿Y qué sigue? Vemos inmediatamente después un presidente que tiene que estar rodeado del Estado Mayor Presidencial, que está actuando permanentemente rodeado de militares, protegido y dándoles a los militares
militares un papel que no habían tenido en otros gobiernos. Son el centro del poder y el apoyo cercano al poder. Es un Estado Mayor actuando como parte de las instituciones extra constitucionales del gobierno, de la estructura política de México. El Estado Mayor presidencial es para cuidar al presidente, para protegerlo y para ser su primer equipo cercano para cosas prácticas, logística, y se vuelve un factor de presencia política. Se pone el mismo un uniforme militar por el cual ha sido caracterizado y escarnecido para demostrar que el ejército es su apoyo, les aumenta el sueldo y se manifiesta como una persona entregada, sostenida, sustentada en las Fuerzas Armadas. Y decía Napoleón Bonaparte, o cuando menos he oído que le atribuyen a él, que las bayonetas sirven para todo menos para sentarse en ellas. Y ese es el riesgo. Eso es lo que les pasaba a los emperadores romanos, que se entregaban a la guardia pretoriana y eran los que luego los quitaban. Entonces, estamos por ahí, por ese lado, en un riesgo de un Estado militarizado donde quienes manden sean los militares. Tienen una competencia muy fuerte en los medios de comunicación y en los grandes capitales. Y el siguiente paso que da este gobierno es proponer adelantan algunos proyectos de ley, uno que ya sacó adelante, que es la ley del ISSSTE, donde entrega prácticamente todo el aparato de seguridad de los trabajadores al servicio del Estado a la iniciativa privada. Van a ser los bancos, van a ser a través de afores y va a ser un negocio privado el de los ahorros de los trabajadores, que se van a individualizar, que van a estar sujetos a los vaivenes de la bolsa de valores y que les limita en varios aspectos sus derechos que ya tenían los trabajadores al servicio del Estado. Pero adelanta otros proyectos. Están en preparación, están en el laboratorio, en la cocina, donde se hacen esas cosas, están el proyecto de reforma fiscal, adelantándolo unilateralmente, no como quisieran los legisladores en un programa, en un proyecto convenido en las cámaras, sino desde el Ejecutivo. Y en algo donde ya dio pasos adelante es en una propuesta de reformas constitucionales en materia penal, que son muy peligrosas. Por una parte, tienen el aspecto, el baldón, digamos, la marca, para mí negativa, de que son una copia de la legislación norteamericana, por donde va el hilo conductor de lo que está sucediendo. Nos quieren convertir en una especie de retrato, de imagen, de espejo, de cómo funciona la sociedad norteamericana, que, como hemos visto, funciona muy mal, y mete a su pueblo en guerras absurdas, y la proliferación de las armas, y el miedo como factor de gobierno, están ahí presentes. Lo mismo están tratando de copiar. Meten un proyecto de reformas que afortunadamente se ha frenado hasta este momento, pero que con la velocidad con que hacen los cambios, en un periodo extraordinario podrían aprobar. Y ahí propone este Ejecutivo, en tela de juicio, propone que el Ministerio Público, que es actualmente el responsable de la investigación de los delitos, comparta esa responsabilidad con la policía. Y dice, la Constitución actualmente dice que quien investiga los delitos es el Ministerio Público, quien tendrá una policía que le auxilia bajo sus órdenes, bajo su control. Poco mucho a veces los policías tienen más fuerza que los ministerios públicos, pero constitucionalmente es el Ministerio Público el que dirige la investigación de los delitos. Ahora
autónomo, pero también va a investigar la policía. Y crean una estructura, proponen la creación de una estructura a través de un sistema nacional de seguridad, donde todas las policías van a quedar bajo un mismo aparato central, con un mando único, que ya están anunciando, aunque todavía lo están dejando para la legislación secundaria, pero será una policía piramidal con un mando único que tendrá que responder, por lo menos en el papel, al presidente de la República. Y junto con esto propone, dando un paso en contra del sistema federal, propone que todas las leyes penales procesales, de procedimientos penales, se unifiquen en una sola ley federal que tendrán que aplicar los tribunales locales, lo cual tiene dos fallas. Una, que es un contrasentido que una ley federal la tenga que aplicar los tribunales locales, pero eso podría arreglarse con algo, es formal. Pero tiene otro ingrediente muy negativo. En la historia del federalismo mexicano, los cambios a la ley, a la Constitución, básicamente el artículo 73 que establece cuáles son las facultades federales, en esta legislación constitucional, cada vez van perdiendo los estados facultades y van incrementándose los del gobierno federal. Esto es el camino al centralismo que México desechó desde el siglo XIX. Nuestro sistema federal, copiado de los Estados Unidos, pero con sus rasgos propios y su historia propia de muchas luchas importantes, está siendo limitado y recortado cada vez más, y cada vez más leyes y funciones se le otorgan al gobierno central y por tanto se le quitan a los gobiernos de los estados. Ese es el otro aspecto negativo de esta reforma, de un código penal único. Además de que la verdad es que cada entidad tiene sus propios problemas y debe tener la absoluta libertad, su congreso local en cada entidad, de decidir cuáles son los delitos más graves, qué es lo que está pasando ahí, ser sensibles a su propia realidad social y legislar conforme a su entidad. No es lo mismo lo que pasa en el Distrito Federal, donde se roban todavía lamentablemente 70 vehículos al día, que en Tlaxcala, donde se roban 2 al mes o 3. En el Distrito Federal no hay abigeato, por ejemplo. Y cada entidad tiene sus problemáticas, las que son como Veracruz, con una gran extensión costera, las entidades que tienen dentro de su territorio instalaciones petroleras, por ejemplo, distintos tipos de organización de la propiedad rural. Cada entidad sabe cuáles son sus problemáticas y sabe, por tanto, cómo debe ser su código penal y cómo debe ser su código de procedimientos penales. En algunas cosas fundamentales hay igualdad, hay similitud, pero respetando el federalismo. Entonces, estas dos propuestas son sumamente contrarias a lo que quisiéramos, a lo que aspiráramos muchos que pensamos que México debe seguir avanzando y no empezar a dar pasos hacia atrás. Pero junto con esta ley, la creación de una policía única, la creación de códigos únicos, establece también la autorización para que las investigaciones se hagan cateos, ingresos a las casas particulares, arraigos, o sea, detenciones previas al proceso por la policía o por el Ministerio Público, intervenciones telefónicas, en contra de garantías individuales que están ahora vigentes. Es un paso atrás, no solo en el federalismo, sino también en el sistema de garantías individuales. Y ahí está el proyecto, no se ha desechado. Inclusive compañeros de partidos de izquierda lo elogiaron porque recibimos un tal bombardeo de que vivimos en la más terrible inseguridad y nos lo creemos. La verdad es que si hay una lucha entre los cárteles de la droga y los mafiosos,
realidad sí hay que compartirlos, y hay que ponerles límites, y hay que desarmarlos, porque también hay un tráfico de armas terrible que nos viene de los Estados Unidos, pero están usando estas muertes entre ellos y matando a algunos policías y elementos del gobierno, del Estado. Están empleando esto como emplearon los norteamericanos el choque de los aviones contra las torres gemelas para crear un ambiente de miedo y justificar un estado de excepción permanente. La Constitución mexicana en el artículo 29 establece que puede haber suspensión de garantías individuales en algunos casos y en algunos lugares, pero por una urgencia real, porque hay efectivamente un movimiento armado en contra de la estabilidad del Estado, porque hay alguna situación de emergencia, pero esa suspensión de garantías individuales tiene un procedimiento, se requiere la aprobación del Congreso y se requiere además asumir el costo político. Están tratando de crear el estado de excepción como la regla. Y permanentemente vamos a estar en estado de excepción porque si se modifica la Constitución, varias de las garantías individuales quedan suspendidas para siempre ante el problema de inseguridad, que es real, que tiene un fundamento real. Sí sucede violencia, hay violencia, sí hay delincuencia. Se cometen dos errores. Primero, se apuestan a la solución o al remedio muy violento, más policías, más armas, más tecnología para las Fuerzas Armadas, intervención del ejército, que puede ser, pero debe ser excepcional, más cárceles, más años de cárcel, toda la parte negativa, represiva, y que se crea un aparato represivo nacional prácticamente, y se desentienden de otras fórmulas para contrarrestar la delincuencia, que es real, que son más educación, más justicia social, mejor distribución de la riqueza, oportunidades para todos. Yo decía, cuando era procurador de justicia, que podíamos estar metiendo a la cárcel a todos los muchachos que cometían delitos, y ya que acabáramos, ahí venía la siguiente generación de muchachos que venían de familias muy pobres, de zonas marginadas, llenos de problemas, y que la sociedad no les presentaba ninguna respuesta, no les daba escuela, no les daba trabajo, llegan a la adolescencia y luego a la juventud, llenos de vida como son todos los jóvenes y adolescentes, pero no encuentran por dónde causar esa vitalidad. Entonces, pues muchos lamentablemente se van hacia el lado del crimen y no son el enemigo, son mexicanos que cometen errores, que no saben, que no encuentran una buena dirección educativa ni social y se van por el lado de los delincuentes, y si cometen delitos hay que sancionarlos, pero si nomás hacemos eso, es como si estuviéramos matando mosquitos que nos pican, pero no desecamos el charco de donde vienen. Ese es entrar al fondo a las causas del crimen y no solo combatir los efectos, es lo que han olvidado estos señores, y nomás están tratando de darse una mayor fuerza que bien puede ser empleada en contra de la delincuencia organizada, como ya teniéndola, como ya lo hicieron en Oaxaca, emplearla también contra movimientos sociales. Entonces, esa es la estructura con la que están moviéndose. Hacia allá camina su proyecto de reforma fiscal, que está también pendiente, va a ser de recargar más los impuestos de clases medias para abajo y seguir manteniendo como los hijos predilectos, como los privilegiados, a los sectores altos de la economía. Luego, ¿cuáles son los otros factores que intervienen en este proceso de reforma de estructuras? Está lo que hemos denominado el gobierno legítimo. Está también factores internacionales, el interés de incorporarnos a un sistema liberal capitalista
partidista a ultranza, están intereses de la Iglesia, de la que muchos formamos parte, pero que no estamos de acuerdo con el modo como se está manejando en el lado de la jerarquía, y está también presente el gran capital que quiere llevar agua a su molino. Para el acuerdo que tomaron las fuerzas políticas del país en el Congreso, las representadas en el Congreso, van a tener que partir de algunos puntos coincidentes y van a enfrentarse a una realidad presente. ¿Cómo surge el gobierno de Felipe Calderón? ¿Cuáles son sus grandes apoyos? Tienen que tomarlo en cuenta quienes van a hacer las reformas, porque por ahí van a encontrar o bien opositores si las reformas son para avanzar, o bien promotores si las reformas son para consolidar un régimen que está urgidísimo de tener apoyos. Van a enfrentarse a la estructura magisterial que dirige Mester Gordillo, que es terrible, que es poderosa y que es habilísima, con muchos recursos y que está con un compromiso muy cercano, como lo estuvo con Fox y con Marta Sagún, ahora con Felipe Calderón. Ella es la que le proporciona una buena parte de los votos que obtiene a través del aparato que tradicionalmente se ha usado, que es el sindicato de maestros, lamentablemente, para manipular las elecciones. Tiene también enfrente a los grandes capitales que aportaron grandes cantidades de recursos para la guerra sucia en la política. Y tienen a los monopolios de la televisión, con sus pequeños pero zumbantes y a veces habilidosos peones tras los micrófonos y tras las cámaras, que están hiriendo, atacando, que están al servicio de una causa con intereses exclusivamente económicos. Frente a estas realidades, un gobierno necesitado de justificación y un aparato, sindicatos mafiosos tradicionales, grandes capitalistas y monopolio en los medios, especialmente televisión, pero también en alguna medida radio. ¿Qué tenemos? Una respuesta popular encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Esa es la otra realidad aquí presente, que ha impedido que el programa que hubieran querido ya tener ejecutando en estos primeros 100 días de gobierno espurio, que ya tendrían lo que han llamado ellos la reforma, si no hubiera una fuerza que está haciendo contrapeso, que es un dique a esta ola que podría arrastrar a nuestro país. ¿Qué es lo que está de este lado? Vamos a decir, del lado del pueblo que se está defendiendo de un gobierno que no surge legítimamente y que además no está viendo por los intereses de la mayoría de la nación, sino por intereses muy específicos de una clase social o de un sector de la sociedad, y por intereses que no tienen relación directa con la defensa de la soberanía, la defensa del territorio nacional. Primero, es un movimiento, el que encabeza López Obrador, que inmediatamente declara como espurio al gobierno electo, que es una declaración muy dura, muy dura. La oposición puede decir que perdió por trampas, por maniobras, por uso de recursos indebidos, pero declarar formalmente, públicamente, ante 1 millón de gente en el Zócalo, que el gobierno que asume el poder es un gobierno espurio, no es poca cosa. Es una manera muy enérgica, muy valiente, muy fuerte de hacer oposición. En segundo lugar, el gobierno toma por varios meses el Zócalo. El gobierno legítimo, creado en la Asamblea Nacional, en la Convención Nacional, toma por varios meses el Zócalo y el corredor más importante
parece un acto de fuerza, y lo es, se origina porque después del fraude electoral tan evidente, tenía que tomarse una decisión política, y los dos extremos de las opciones eran, por un lado, cruzarse de brazos y decir ya nos retardaron y nos preparamos para la siguiente. O por otro lado, incendiar el país, caer en la anarquía, convocar al enfrentamiento, para decirlo en pocas palabras. Y la decisión que se toma es una decisión de mucha prudencia, pero al mismo tiempo de mucho valor y de mucha decisión. Se queda un plantón, demuestra a los ciudadanos su interés y su rechazo al gobierno y al fraude, y su interés en mantener una lucha cívica. Y les puedo decir, porque era yo procurador de justicia durante ese lapso en que estuvieron ahí los manifestantes, los apoyadores de AMLO, en ese lapso monitoreamos cuidadosamente esa zona y no se cometieron delitos por parte de los manifestantes y los ahí presentes. Hubo algún incidente mínimo que en una situación similar en otros lugares hubiera sido motivo de enfrentamientos. Hubo muchas críticas. Me preguntaron a mí varias veces que si no veía yo los daños en la propiedad ajena. ¿Cuáles daños? Pues están perforando el pavimento para poner las carpas. Vamos a subir la vista un poco más arriba del pavimento. Están protestando ciudadanos por una cosa de fondo importante. No voy a sancionar a nadie porque hace un agujero en el pavimento. No va a ser así. Vamos a llevar la mirada. La verdad es que no hubo un vidrio roto, no hubo una agresión a nadie, y hubo provocadores que fueron a intentarlo, se metieron con los vehículos en medio, y hubo prudencia, energía, respuesta muy valiente, porque era muy riesgoso estar allí, pero una respuesta totalmente pacífica y legítima. Estaban protestando por algo real que sucedió, que fue el fraude electoral. Luego, no podían permanentemente, era demasiado desgastante, no podía la gente seguir ahí. Se levanta ese plantón el 15 de septiembre, desde el 14 en la noche, y el 15 de septiembre amanecen esos agujeritos tapados y todo limpio y como si no hubiera pasado nada. Alejandro Encinas, que era entonces el jefe de gobierno, reinaugura la columna de la Independencia, que había remodelado, no remodelado, nada más arreglado, limpiado, puesta en excelentes condiciones, como hacía mucho que no estaba la columna de la Independencia. El ángel, como le decimos en México, lo reinaugura 4 o 5 días después, y es un paseo de la Reforma impecable. El mismo Encinas encabeza el grito el 15 de septiembre con un acto popular. No se atreve nadie del gobierno federal a ir a dar el grito en el Palacio Nacional, ni el presidente, por supuesto, estaba viendo dónde se escondía, pero ni el secretario de Gobernación ni deja a nadie para que dé el grito. Lo da el jefe de gobierno de la ciudad desde el balcón, no del gobierno federal, sino del gobierno local, y es una fiesta popular que los que la vivimos, los que estuvimos ahí, nos dejó una marca, el pueblo, la gente festejando, no solo la independencia de México, sino el hecho de la defensa de la soberanía popular, del voto, de la democracia, de los valores sociales. Y luego, muy cercano a eso, la Convención Nacional Democrática, que elige presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador, a mano levantada, por unanimidad y por aclamación, y la integración del gabinete legítimo. Es una forma, la verdad es que original, de gran habilidad política, de oposición. Nunca la oposición política en México había tenido una forma de
propuesta tan importante como es esta. Demuestra una gran despliegue de imaginación política, de recursos que la gente misma saca, los carteles, las ideas, la movilización, los emails que empiezan a circular, la voz del PEC, el sendero del PEC y otras en distintas partes del país y fuera del país, desde Los Ángeles, difundiendo lo que está sucediendo. Pero había que resolver qué sucedía con quienes habían sido reconocidos como en esa elección fraudulenta para la elección presidencial, pero que habían sido reconocidos en las elecciones del Congreso, que habían estado presentados o propuestos por el Frente Amplio Progresista. El Frente Amplio se mantiene, esa es otra respuesta política, se mantiene y sus legisladores están actuando juntos en las dos cámaras federales. Y existe la posibilidad de que actúen juntos todavía en elecciones locales. Eso la historia lo dirá muy pronto, ¿no? Correrá mucha agua por los puentes sin que sepamos dónde es posible que el Frente Amplio continúe. Pero por lo pronto a nivel federal ahí están, y las reuniones con Andrés Manuel de los dirigentes de los partidos que forman el Frente Amplio son constantes y la actuación es muy cercana, solidaria y acuerdos. Y también surge la Asamblea Nacional, la Convención Nacional Democrática con su primera y segunda asamblea, que es otra forma de lucha política, de lucha de grandes conglomerados, de masas bien informadas, no son masas informes, son masas organizadas y presentes en la lucha política, y ahí están dando también la cara y exigiendo, cuando Andrés Manuel en la segunda convención anuncia que hasta noviembre será la reunión, la gente dice, no tan lejos, más cerca, y se convoca a una hora para el 2 de julio, el 1 de julio, que es domingo, será la concentración en el Zócalo, para volver a tener una reunión tumultuaria en el Zócalo de la Ciudad de México, llena la plaza, llenas las calles aledañas, de movilización política que no ha habido precedentes en México de esa magnitud. Entonces, ¿cuál es la respuesta a todos esos movimientos desde el gobierno de Felipe Calderón, que ya mencioné? ¿Cuál es la respuesta que está dando la oposición popular y la movilización popular? Y encontramos varios frentes ligados que forman una red, pero que tienen su propio frente de batalla. Voy a empezar por el más importante, que es la Convención Nacional Democrática. Es la presencia en las calles de la gente, participando, exigiendo, entendiendo. No es una masa inerte que acude a escuchar a un orador brillante, no, es gente muy comprometida y muy consciente de lo que está haciendo. Y ahí está la Convención Nacional Democrática, con sus dos asambleas, con la tercera, que será el 1 de julio, actuando en política de México como nunca había sucedido. Que un año después del fraude electoral está presente y exigiendo estar presente. ¿Qué es lo que sucede normalmente cuando hay un fraude electoral o cuando hay una derrota electoral? Que viene el derrumbe del entusiasmo, del ánimo, viene el desánimo. Después de una campaña intensa hay un descendimiento, un bache en el ánimo de las gentes. Es una cubetada de agua fría que desanima, que crea desánimo. No se ha creado el desánimo, ahí está presente la gente y veremos el 1 de julio que vuelve a acudir al llamado de esta oposición y de un dirigente político con niveles de estadista que no se han visto en los últimos tiempos. Entonces está presente la Convención Nacional Democrática, está presente
Frente Amplio, actuando donde debe hacerlo, que es en el Congreso. Y está presente también la creación de la convención, que es el Gabinete Legislativo, al que tengo el honor de pertenecer, porque como dice la gente espontáneamente, es un honor estar con Obrador. Estoy colaborando con Andrés en el Gabinete Legislativo. Somos 12 personas, como ustedes saben, que tenemos no los mismos nombramientos que tienen los integrantes del gabinete puesto en tela de juicio, sino tenemos nuestra propia función. 12 compañeros comprometidos con las áreas que nos correspondían. A mí me toca el área de justicia y seguridad, pero hay, por supuesto, gobierno, relaciones internacionales, salud, desarrollo social, etc. Y estamos trabajando, actuando. Esta charla a la que soy invitado es parte de ese trabajo, comunicar qué está pasando, ir contra la corriente de la desinformación, que está haciendo un hueco, un silencio ante las acciones de Andrés Manuel López Obrador, y que tenemos que contrarrestar con presencia, con hablar directamente con las personas, y que él está llevando a cabo con una gira por todo el país, donde va a recorrer todos los municipios del país en un programa que está planeado a 2 años. Luego hay una convocatoria a un plebiscito para decidir sobre una nueva constitucionalidad. En eso se está trabajando en los 3 lugares: Gabinete, Frente Amplio y Convención Nacional Democrática. Queremos invitar a todos los ciudadanos, no sabemos si será este año, si será el año próximo, a una manifestación de su punto de vista, un plebiscito, que eso es la consulta a la gente sobre qué se quiere en la Constitución. Y hay una campaña también que se está llevando a cabo, que es el movimiento para crear una gran red que está independiente de los partidos, de los sindicatos, de las agrupaciones civiles, de cualquier tipo, de las asociaciones de vecinos o de usuarios o de lo que sea, que es la red de colaboradores del gobierno legítimo, sin estructuras políticas. El que es colaborador del gobierno legítimo saca su credencial en los módulos que poco a poco van siendo más conocidos, y puede seguir militando en el partido al que pertenece, o en la agrupación, o en el sindicato. No se contrapone. Es crear una gran estructura de apoyo, de compromiso. Se firma una carta donde el compromiso fundamental es defender 2 grandes principios: defender la economía popular como primera parte, defender la economía que no sea más atropellada de lo que ya está, y defender el patrimonio nacional. Por supuesto, la soberanía, pero poniendo el acento en el patrimonio, que no se vaya a perder Pemex, que no se vaya a perder la Comisión Federal de Electricidad, pero también otra cosa: en la mira de las grandes ambiciones de los empresarios, inversionistas, están las playas, las costas, la minería, que en buena medida
es el siguiente. Primero, es muy difícil que se reforme el Estado a través de un consenso de grupos tan polarizados y tan encontrados como son los que están en el Congreso de la Unión. Hay cosas en las que no vamos a estar de acuerdo. Si la reforma quieren que sea una reforma para dar marcha atrás en algo que ya tenemos, no va a estar de acuerdo el Frente Amplio Progresista. Si la reforma, por ejemplo, en materia fiscal consiste en gravar medicinas y alimentos, pues no va a haber acuerdo. Si la reforma consiste en seguir recargando toda la estructura financiera del país en las clases medias, en los pobres, en lo que se ha llamado los causantes cautivos, los asalariados, los pequeños comerciantes, ahí no va a haber consenso. Si se va a seguir protegiendo a los grandes inversionistas que no pagan impuestos o que los pagan mínimos, no va a haber acuerdo. Si en materia de justicia se va a pretender crear ese aparato, esa estructura, que lo mismo puede ser para combatir la mafia, pero que puede ser a costa de las libertades, vamos a vender la seguridad que nos presentan con las campañas del miedo, vamos a exigir, a comprar nuestra seguridad pagando con disminución de libertades. Yo estoy seguro que no va a haber ahí consenso. Entonces, ¿hacia dónde pueden caminar estas reformas propuestas? Yo me temo mucho que la maniobra de intentar un acuerdo que surge del PRI extrañamente va a fallar, pero mientras están discutiendo en el Congreso, la realidad es que las instituciones ya se van modificando. Por un lado, las propuestas del Ejecutivo que se van aprobando con la mancuerna PRI-PAN, y por otro lado, la realidad social por encima o al margen de las leyes, actuando por sí mismas con su instinto de legítima defensa, impidiendo que se cometan atropellos. Entonces tenemos que pensar muy bien. La reforma del Estado que se ha puesto de modelo tradicionalmente desde hace 15 o 20 años es a la que se llevó en España. Una constitución que no fuera, dicen los mismos que la crearon, que no fuera la constitución de unos contra otros, sino una constitución donde todos cupieran. Eso en este momento está muy difícil en México, pero no es imposible. Si es factible que se haga un esfuerzo y que haya un camino hacia una constitución para todos los mexicanos. Pero los que están ahorita con la sartén por el mango, por supuesto que no van a querer, no van a aceptar. Ellos quieren imponer su forma de ver las cosas, su forma de pensar. Ellos quieren que sigamos incorporados a un sistema mundial donde somos nada más el cabuz de un tren que va muy rápido hacia la consolidación de los grandes capitales en el mundo y hacia la separación de dos grandes sectores de la sociedad, unos dueños de todo y otros, como es las viejas tesis marxistas, socialistas y aún de otras corrientes no marxistas que señalan que el sistema de explotación es una realidad. Y vamos avanzando hacia allá otra vez, después de que se habían logrado muchos avances en materia laboral, en materia de la posesión de la tierra, en materia de un sector de la economía. Entonces, yo diría, ¿en dónde podríamos intentar buscar puntos de acuerdo? Primero, en modificar la estructura política para que pasemos de ser una república democrática representativa, es decir, donde el pueblo gobierna solo a través de sus representantes, a ser una república democrática participativa.
representantes, porque hay cosas que no puede hacer el pueblo directamente, la ciudadanía, pero que sea una democracia participativa donde las decisiones fundamentales se tomen por la gran mayoría, por plebiscito, por referéndum. Pero la definición constitucional del siglo XIX, que hemos conservado durante todo el siglo XX y lo que va del XXI, es que somos una democracia representativa. Así lo dice el 41 de la Constitución. Entonces, tenemos que modificar eso. Tenemos que modificar la Constitución para que sea una democracia participativa, o si se quiere decir representativa y participativa, para abrir los cauces a la participación directa de la ciudadanía en grandes decisiones. Plebiscito, referéndum, iniciativa popular, acción popular contra atropellos a la Constitución, acción popular contra medidas antinacionales, anticonstitucionales y otros muchos posibles caminos de participación de los ciudadanos. Por ahí es un cambio. Otro cambio debe ser en materia económica. Nuestra Constitución tiene un capítulo económico en los artículos 26, 27, 28 de la Constitución, en donde se reconoce expresamente que hay tres sectores de la economía. El sector privado, que es ahora el que predomina, el sector público, que se ha achicado, y el sector social, que prácticamente está borrado. Tenemos que reavivar esa trilogía de sectores de la economía para que funcione con justicia la distribución de la riqueza y para que se produzca riqueza con justicia desde el inicio, desde la creación de la riqueza misma. Debe haber algún sector, yo así lo creo, de iniciativa privada, pero controlada, dirigida bajo la dirección del Estado, de un Estado democrático, pero debe haber también un sector público de la economía. Hay áreas de la economía que no deben estar en manos privadas, sino en manos de todos, petróleos, por ejemplo, pero otras más. Y debe haber también un sector social de la economía, el cooperativismo, las sociedades mutualistas. Debemos de fomentar esas empresas donde no hay dueños y patrones y trabajadores abajo, donde los trabajadores son también los dueños. No es el Estado el dueño, son ellos, pero ellos con un sistema democrático de propiedad y de distribución de las utilidades. Debemos de ver que los equipos funcionen, que la propiedad comunal que queda en muchos sectores del agro mexicano, del campo mexicano, también tenga su espacio y funcione y se le apoye, porque son formas tradicionales de la organización prehispánica y funcionan bien y debemos apoyarlas. Entonces, ya no cabe en un sistema capitalista. Tenemos que revisar el Tratado de Libre Comercio. Si nosotros queremos modificar la Constitución, como ahora se ha pretendido, como se hace siempre, pues nos ponemos de acuerdo o en desacuerdo y ganamos una votación, la perdemos y se modifica la Constitución. Pero si queremos modificar el Tratado de Libre Comercio, que es una especie de paraguas encima de todas nuestras leyes, donde estamos obligados como Estado, por el capricho de Salinas y por que no hubo manera de frenarlo en ese momento, a pesar de que se señaló lo nocivo que iba a ser, no vamos a podemos modificar la Constitución, pero modificar el Tratado de Libre Comercio, con toda la presión de nuestro socio en ese tratado, de nuestra contraparte, que son los Estados Unidos. Va a costar mucho trabajo, pero eso hay que verlo. Se está haciendo mucho énfasis en decir que los tratados internacionales deben estar inmediatamente después de la Constitución. Yo digo que deben estar al mismo nivel que las leyes orgánicas y las leyes derivadas de la Constitución, porque si no vamos a tener una especie de segunda Constitución, y la Corte ya ha dicho por ahí que los tratados internacionales tienen un rango casi constitucional, en la práctica supraconstitucional. Entonces tenemos que cuidar ese aspecto y desembarazarlo de un tratado, por un lado ofensivo, porque ellos hacen lo que quieren, los camiones
mexicanos no pueden pasar para allá, hay el embargo del atún, de las fresas, lo que quieren, del aguacate, cuando ellos quieren. Y cuando queremos nosotros exigirnos, nos metemos a litigios interminables que nunca, rara vez no son favorables. Entonces, modificar, cuidar, ver qué partes del tratado pueden mantenerse y cuáles no, pero es un enfrentamiento no fácil, que no puede hacer un gobierno que no tiene un apoyo popular, es fuerte, amplio y sólido. Entonces tenemos que ver eso, tenemos que ver el problema educativo, la educación, los niveles educativos están muy bajos, se está poniendo todo el énfasis a la educación oficial, elitista, para un pequeño grupo, y los están capacitando además para ser buenos servidores de las grandes empresas. Ese es el ideal de un muchacho estudiante, no voy a decir las universidades, pero estudiante de todas esas universidades privadas que tienen mucha fama, están capacitándolos para que sean directivos, empleados a fin de cuentas, subordinados de los dueños del gran capital. Y la universidad pública está siendo restringida cada vez más en sus recursos y menospreciada socialmente. Ya no hay tanto, pero sí había anuncios que decían: solicito abogado, de preferencia de la Ibero, de la Libre de Derecho, y no ponían la UNAM, siendo que es de donde han salido los mejores abogados de este país. Pero ese problema educativo, desde los niños, volver a las clases de civismo, preparar a los niños para ser parte valiosa de la sociedad, interesados. Las clases de historia están abandonadas, las clases de historia. No saben los niños y los jóvenes historia de México. Tienen que hacer de autodidactas, ellos mismos buscando libros de historia y leyendo para capacitarse, porque los programas se han descuidado. Entonces, esas reformas, ¿cómo vamos a conseguirlas? La verdad es que, y con esto ya terminaría esta charla que ya se alargó mucho, la verdad es que yo diría que no sabemos qué va a pasar en un futuro cercano, pero lo que sí sabemos es que no podemos quedarnos cruzados de brazos, no podemos bajar la guardia, darnos por derrotados. Hay que tener presencia, hay que seguir, hay que estar adelante. Cuando me han preguntado que cuáles son los logros del gobierno legítimo, yo les digo, bueno, si buscan logros económicos, no se pueden hacer obras. Cuando los que ahora formamos parte del gobierno legítimo, encabezados por López Obrador, teníamos el gobierno de la ciudad, se hicieron muchas obras, las más costosas y las mejores, y casi las únicas en muchos aspectos, como los segundos pisos, que no se habían hecho en 25 o 30 años. Se hicieron obras cuando se tienen los recursos, se trabajó con honradez, con austeridad y con eficacia, lo cual no es fácil. Pero si nos dicen qué ha hecho el gobierno de México, no tenemos dinero, no tenemos el manejo del presupuesto, pero ¿qué hemos hecho? Primero, un gran logro, que no permitimos que decaiga el ánimo de la ciudadanía, que se mantuvo el espíritu de lucha, de pelea, al nivel que se requiere, muy distinto a lo que sucedió en otras ocasiones donde el ánimo se derrumbó, se fue por los suelos. Por lo pronto ese éxito hemos tenido. Hemos estado señalando en materia de reformas a la Constitución, en materia de otras reformas a la ley, lo mal que se ha hecho. Un presupuesto diferente, alterno, la ley de precios competitivos para que no haya estos abusos por los precios de los productos de primera necesidad. Pero principalmente que haya un punto de referencia para la ciudadanía, que sepan que el ánimo está levantado y que la lucha no va a acabar con una imposición que rechazamos. ¿Qué va a pasar en lo que sigue? Yo diría que lo que va a pasar es lo que nosotros hagamos, lo que hagamos, no nosotros como gabinete legítimo, no Andrés Manuel en lo personal que hace mucho, sino lo que hagamos todos, lo que haga la ciudadanía. Y por ahí veo que las cosas van a terminar. Voy a hacer al final una referencia al ingeniero Alberto Castillo,
quiero decir que un pensamiento tan claro como el de él, que una visión tan generosa de la sociedad, de la política, de la cultura, debe ser modelo y ejemplo para todos los mexicanos. No se diga para los veracruzanos, porque es paisano de ustedes. Entonces, yo diría que sigamos adelante, que no dejemos que nos abrume la luz del tsunami de los medios de comunicación, que quisiera barrer nuestra opinión personal y convencernos de que tenemos un gobernante excepcional en Los Pinos y que está resolviendo. La verdad es que no está resolviendo nada, no hay empleo, la economía no está creciendo al nivel que debiera, estamos atados, entregados a las economías exteriores, lo único que ven es si van a venir más capitales extranjeros, no buscan la solución de nuestros problemas aquí dentro, sino que todo nos venga de fuera. Yo creo que estar atentos a eso, participar, no dejarnos arrollar y tener voz y voto en las decisiones de los grandes problemas de este país. Hay un motivo de tener esperanza. Andrés Manuel llamó a México la ciudad de la esperanza. Yo diría que tenemos que seguir con esa convicción de que la esperanza no debe acabarse y de que más pronto que tarde, quizá antes de lo que nos imaginamos, las cosas van a estar propicias para un cambio de fondo y para que la reforma del Estado sea para avanzar y no para retroceder. Muchas gracias.